Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, quería hacer una pregunta en cuanto a, nosotros exhibimos un video que eh, se vio bien cortado, no fluyó, es un problema nuestro, no sabíamos cómo eh, hacerlo, pero la aplicación Zoom ahora aprendimos cómo se hace para que sea más expedito. No sé si es necesario repetirlo, su señoría, o se entendió la idea que quería hacer ¿Usted con se ese refiere video. al hallazgo del armamento? Así es. Yo por lo menos lo aprecié. Bien, muy Ya, sencillo. entonces no hay problema, su señoría. Y solo en ese punto, y para dar más argumento, a Foja 3467, que es el anexo número 54, reporte número 43, está la cadena de custodia, que es la 6192415, que contiene un pendrive, el cual, entre otras cosas, está la filmación de cuando se encontraron las municiones y las armas, su señoría. Eso está en el, repito, reporte 43, Fojas 3467, anexo número 54, NUE 6192415, su señoría. Ya. Ahora, siempre en el capítulo de la acción y este contexto que determina que la actuación completa de mis clientes se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico y actuaron conforme el protocolo de las reglas de uso de la fuerza. Quisiera también llamar la atención del tribunal en lo siguiente. Ayer se dijo por parte de mis distinguidos colegas que, o sea, por una parte no se dijo, el Ministerio Público nunca habló de esto, pero se dejó entrever por parte de mis otros dos colegas que este enfrentamiento no habría existido. Incluso se dijo por parte de la colega del Instituto de Derecho Humano, además de la expresión del pajarito, había dicho que se termina la grabación y después no hay cuenta, no se da cuenta de ningún tipo de enfrentamiento. ¿Nos vamos a hacer cargo de eso, su señoría? Abundante material en la carpeta investigativa. ¿Qué es lo que sucede? Que deja de grabar la cámara GoPro del teniente Videla. Vamos a decir por qué deja de grabar. Tiene una vida útil de 113 minutos. Todo eso está periciado. Vamos a verlo. Y en ese periodo de tiempo existen otras grabaciones, incluso algunas de redes sociales. ¿Ya? Y lo que quiero mostrar es que en ese horario, su señoría, ya pasadas las 15:30 horas, hay antecedentes que dan cuenta de disparos de ráfagas de disparo. La Armada de Chile, conforme el documento que voy a presentar también, no dispara con ráfagas, hace tiros uno a uno, que es como también se pudo presenciar. Un minuto. Ya. Y me gustaría, su señoría, esto no está en la carpeta investigativa, este video. Lo conseguimos nosotros en el cibermundo, su señoría. Y se trata de un video, como usted lo puede ver, dice Cañete conectado, 3 de noviembre del 2021, informe de estado de ruta hacia el sur de Cañete, ruta despejada entre Cañete y cruce Peleco. Peleco y Tirúa, congestión vehicular por procedimiento y enfrentamiento de encapuchados con personal policial en sector San Miguel. Reporte 16:10 horas, su señoría. Y aquí vamos a escuchar los pajaritos, pues. Mire, escuche, su señoría, con atención el armamento utilizado a esa hora. Sí, sí.
Su señoría, este video da cuenta, dice hora del reporte, 16:10 horas del día 3 de noviembre, de ráfagas de tiro. Los funcionarios de la Armada no tienen autorización o el protocolo de ellos no funciona con ráfagas. Vimos que disparaban uno a uno, pero conforme el reservado de la Comandancia General de Cuerpo de Infante de Marina, se llama PONSIM número 361 de Valparaíso del 2002, procedimiento de tiro para combatiente de Infante Marina, señala en su página 42, su señoría, este informe lo puedo entregar a los colegas, tampoco está en la carpeta investigativa, que dice tipos de disparo. A, tipo de precisión, se realiza cuando la distancia es mayor a los 60 metros y consiste en apuntar y disparar un solo tiro a la vez. B, tiro rápido, consiste en realizar 2 disparos con un solo ejercicio de puntería, lo que se llama doble tap. Y C, tiro de corta distancia, que se efectúa el doble tap en la zona media y además se realiza un tiro a un triángulo imaginario en el sector de la cabeza, entre ojos y nariz, su señoría. Ese es el manual. Los funcionarios, como todos pudimos apreciar, utilizaban el tiro de precisión, que es, esto es cuando la distancia es mayor a 60 metros, apuntar y disparar un solo tiro a la vez. Esos ruidos, esa ráfaga, su señoría, no corresponde a los infantes. Pero no solo esto, estos dos elementos no estaban en la carpeta investigativa, su señoría. Vamos ahora al universo de investigación, un universo recopilado en la investigación. Y hay una serie de declaraciones. La primera de ellas, su señoría, es la declaración de una testigo civil. Hemos borrado todos sus antecedentes, su señoría, solamente citar que están en el anexo 43, 7 de enero del 2022 a las 10:30. Doña Mónica, es lo único que voy a decir. Ustedes todos pueden ver el nombre de ella. En lo particular, su señoría, dice lo siguiente, que antes de eso, quiero un poquito más arriba, por favor. Un poquito más arriba. Ahí. Alrededor de las 2:30 llegué al cruce Pelaco, donde habían muchos vehículos detenidos. Pero como yo iba con mi marido un poco mareado y agotado, pasé hacia donde estaba la gente manifestándose y conversé con algunos de ellos para que me dejaran pasar, explicándole la situación de mi marido, no teniendo inconveniente en seguir hacia mi domicilio. Al seguir avanzando me encontré nuevamente con muchos vehículos detenidos que iban hacia Tirúa, los que ocupaban las 2 pistas de la ruta. Los conductores me indicaban que no siguiera avanzando, pero yo seguía hasta quedar cerca de la entrada al fondo de Los Campos. No recuerdo la hora exacta. En este lugar había un vehículo que yo les llamo, comillas, anfibio, de los milicos, que tenía la ruta cortada. Además, en el camino que da hacia el fondo habían 2 camiones de militares y otro vehículo anfibio. Lo importante, su señoría, dice, en este lugar la gente estaba fuera de sus vehículos reclamando para que los dejaran pasar. Yo me bajé y en ese momento empecé a escuchar muchos disparos en ráfagas y la gente empezó a gritar que los milicos estaban disparando. Yo no los vi disparar a los militares, pero algunos de ellos corrían desde el camino interior hacia la ruta. Incluso yo sentí que un disparo pasó muy cerca de mí, por lo que me agaché y me subí a la camioneta retrocediendo unos metros para resguardarnos, quedando detrás de unos camiones. ¿Por qué es importante esto, su señoría? Porque podemos vincular esta declaración de una civil, su señoría, de una civil con la hora. Ella llega a las 2:30, dice que está aproximadamente 2 horas en esto, y el reporte del video que vimos hace poco decía 16:10 de la tarde, 4:10 de la tarde. Es decir, hay elementos que indican que a partir de cuando se termina la grabación en la cámara del teniente Videla, había ráfagas y disparos contra funcionarios de la Armada. Incluso disparos que pasaron cerca de civiles, su señoría. También se encuentra la declaración de 28 de diciembre del 2021, anexo 119, del testigo don Juan Carlos, y aquí, que más que diga mal el nombre, el apellido es Hauser Aravena. En lo relevante, su señoría, él es funcionario de la Armada, y señala, continuando con nuestro desplazamiento, al llegar al cruce Colo Colo,
vimos que había gran cantidad de vehículos particulares en ambos lados del camino. En ese momento el teniente Villegas nos instruye que la compañía bajara del KM para que continuáramos de infantería, donde comenzamos a escuchar muchos ruidos de disparos. Estos eran tiro a tiro y ráfagas Uzi. Conozco el ruido porque he disparado muchas veces esa subametralladora. Los disparos se escuchaban desde el sector norte. Esto duró varios segundos. Junto al Cabo Delgado nos quedamos en nuestro sector de responsabilidad. El nuestro es ir parados atrás de la cabina del camión, donde descubrimos la lona. Esto para tener mayor visión de la ruta. En ese instante vi una camioneta color gris doble cabina que venía a gran velocidad desde el sector norte hacia nosotros, la que venía esquivando los vehículos de civiles estacionados en el lugar. Un vehículo carabinero trató de cortarle el paso, pero no lo logró, pasando por el lado izquierdo nuestro. Ahí, en mi posición, altura, logré ver la camioneta de vidrio oscuro, percatándome que tenía una luneta fracturada. Ahí vi una persona que iba en el pick-up de espalda, quien se levantaba apuntando un fusil en contra de nosotros. Estoy seguro que es un fusil porque conozco este tipo de armas, y me atrevería a decir que era una M16. Debido a la maniobra brusca del conductor, este sujeto pierde el equilibrio continuando con su recorrido, quien además estaba encapuchado y vestía ropa oscura. Su señoría, dos cosas, una actual y una futura. La actual da cuenta, su señoría, que esto alrededor de las 4 de la tarde habían ráfagas de disparo. ¿Y por qué a las 4 de la tarde? Porque continúa y da cuenta de esta camioneta que entrega características, que es la camioneta, su señoría, insistimos, de el señor Dieter Liwencura. Y vamos a hacernos cargo de ese punto más rato, que transportaba un encapuchado con un fusil M16 en su pick-up. Pero para los efectos que estamos viendo actualmente, entonces, otro antecedente de que después de las 3:30 habían ráfagas en contra de los funcionarios de la Armada. Otro antecedente, su señoría, fecha 28 de diciembre del 2001, don Nicolás Antonio González Sobarzo, que declara su señoría en el anexo 121, y que es funcionario de la Armada, su señoría. En lo particular, dice lo siguiente. Dice, esto debe haber sido unos 45 minutos aproximadamente desde que salimos de Tuluá. Luego que despejaron la ruta, nosotros seguimos avanzando a pie hacia el norte, mientras el teniente Lagos nos indicaba que apuráramos el paso, ya que nos estaban solicitando cooperación. Poco antes de llegar al cruce Colo Colo, comencé a escuchar disparos a lo lejos, como desde el norte. Escuché que eran tiro a tiro y también ráfagas. Nosotros tenemos prohibido disparar ráfagas, por lo cual en ese momento pensé de inmediato que esos disparos no eran nuestros. En un momento el teniente Lagos nos ordena volver a subir a los vehículos para avanzar más rápido. Yo me estaba subiendo al 450, cuando de pronto vi que pasó una camioneta color claro, puede ser blanco o gris, no sé qué modelo, no le vi la patente, que pasó rápidamente por el lado de nosotros, en dirección al sur. En ese momento también comencé a escuchar la sirena carabinero y un Panhard que lo comenzó a seguir. Vamos a lo siguiente, su señoría. Declaración de don Christopher Sid, de fecha 28 de diciembre del 2021, anexo 123, infante de marina, su señoría, que dice en lo pertinente, dice: cerca del cruce de Colo Colo recibimos la instrucción de bajarnos de los vehículos, por lo que yo bajé. En este momento empecé a escuchar ruido de disparo, los que eran ráfagas de disparo. Yo asumí que estos disparos no eran nuestros, porque como protocolo la Infantería de Marina no realiza disparos con ráfagas, ya que hacemos tiros selectivos, es decir, al ver a una persona con armamento o con alguna intención de dañar a nuestra integridad. Como se escuchaban muchos disparos, se dio la orden de volver a subirse a los vehículos para poder llegar más rápido al lugar, su señoría. Vamos a la siguiente declaración, su señoría. Declaración de fecha 28 de diciembre del 2021, anexo 125, de don Patricio Burgos Cárcamo, que también es funcionario de la Marina de la Armada de Chile. En lo pertinente, su señoría, dice lo siguiente, dice: Carabinero realizaba el despeje con motosierra, nosotros hacíamos la cobertura hasta el despeje. Una vez que se despejó, nos subimos a los carros y seguimos avanzando, y pasado el cruce Colo Colo nos encontramos con otro corte de camino por un árbol derribado, por lo que nuevamente realizamos la misma maniobra. Sin embargo, cuando ya estábamos listos en el despeje, empezamos a escuchar
disparos tipo ráfaga y tiro a tiro, lejos de donde nos encontrábamos, por lo que no podría que nos estaban disparando a nosotros, y tampoco en qué dirección se escuchaban esos disparos. Conforme a lo anterior, el teniente Lagos, previa coordinación con los comandantes de carro, ordenó avanzar de infantería por unos 200 metros en dirección hacia Cañete. Posteriormente, no recuerdo hora, luego de pasar por una bajada que tiene la ruta a unos 200 de unos árboles que estaban botados al medio del camino, y era el tercer corte con árboles obstaculizando la ruta. Por el costado izquierdo, mirando desde Tirú hacia Cañete, y mientras avanzamos de infantería por flanco izquierdo, observé alrededor de 5 sujetos en el patio de una casa color verde, y yo creo que distante a la carretera en línea recta a unos 30 metros, y 2 de ellos mantenían con sus armas en sus manos, que a mi impresión tenían características de escopeta, quienes por lo menos 2 de ellos disparaban al aire, según lo que pude apreciar. Luego, su señoría, tenemos la declaración de don Ricardo Pino Velázquez, anexo 167, declara el 7 de marzo del 2022 a las 12:50 horas. Él también es funcionario de la Armada de Chile, su señoría, y en lo pertinente dice: al descender del vehículo pude ver 2 paraderos en la ruta, y cercano al segundo paradero, el cual estaba al costado izquierdo mirando de norte a sur, había un árbol derribado que estaba obstaculizando la ruta. Además escuchaba disparos, al parecer estos eran de escopeta, provenían desde el sur, desde el sector donde estaba el paradero y el árbol caído. También en el camino interior junto a nosotros había un Panhard de carabineros, quienes fueron los que pidieron ayuda. De igual forma, unos funcionarios que tenían mira telescópica pudieron observar hacia ese sector y vieron a más de 5 personas quienes portaban un tipo de armamento largo, no pudiendo precisar qué arma era, su señoría. Luego continúa la declaración y dice: continuamos avanzando hasta llegar al primer paradero que estaba en el costado derecho de la ruta. En este punto, debido a la información que recibimos de los otros infantes, cabo segundo, por instrucción del teniente Videla, realizó 3 disparos del 5.56. Estos fueron de advertencia, es decir, no a una persona en específico, sino que al suelo o a la base del paradero. Obviamente, ahí la de uso la fuerza. Luego de estos disparos, pude observar detrás de los árboles caídos alrededor de 5 sujetos encapuchados, pudiendo distinguir que uno de ellos era de mi estatura, un poco más delgado, que portaba un arma larga, al parecer una escopeta o rifle, además de un chaleco antibalas y cascos balísticos, ambos de color negro. Al verlos, nosotros nos cubrimos y pude escuchar 3 ráfagas de un arma automática, por lo que el teniente Videla solicitó mediante radio apoyo de un vehículo. Posterior a esto seguimos escuchando disparos, pero no ráfagas. A los 5 minutos llegó la camioneta 450, donde pude reconocer al cabo Saavedra, al enfermero y creo que 4 funcionarios más. Recuerdo que al llegar el 450 escuché disparos efectuados por los infantes que iban en la camioneta 450, pero no pude ver quién los hizo. Nosotros nos parapetamos junto al vehículo y continuamos con el avance. En un principio aún se escuchaban disparos provenientes del sur, pero fueron disminuyendo a medida que avanzábamos. Durante este avance nosotros no efectuamos disparos. Pude observar que donde estaba el árbol caído había vainillas 9 milímetros y cartuchos de escopeta color azul y naranjo, las que se notaban que eran recientes. Nosotros no fotografiamos ni recogimos ninguna evidencia. Luego tenemos la declaración de 17 de febrero del 2022 de don Luis Celedón, anexo 165, su señoría, también funcionario de la Armada de Chile. En lo pertinente, dice: quedando en dirección hacia el camino de tierra. Luego nos bajamos y nos percatamos que a unos 300 metros aproximadamente hacia el sur había unos árboles atravesados en la carretera que obstaculizaban el tránsito. Además, había movimiento de gente en ese mismo sector. No podría decir cuántos, quienes se posicionaban por detrás de los árboles que estaban caídos. De igual forma, pude apreciar a más de una persona portando en sus manos algún tipo de arma larga, color negro. Desconozco mayores características. Además, en ese momento pude apreciar a unas 2 personas. Apuntaban con las armas hacia el lugar donde nos encontrábamos. Y también observé varias veces que estos efectuaron disparos. De igual forma vi una camioneta, de la cual no recuerdo características,
la que se desplazaba de un lugar a otro, pudiendo asegurar que entraba y salía del predio, ubicado al costado derecho desde donde yo miraba hacia Tirúa, por lo cual nuestra acción fue cubrirnos al costado del chofer del vehículo, su señoría. Luego continuamos, su señoría, con la declaración. Sigue esta declaración, perdón, y dice: mientras sucedía lo que antes relaté, me percaté que a unos 50 metros aproximadamente en dirección hacia Los Pinos había 3 o 4 infantes de marina en posición de rodilla, vigilando hacia ese sector. También vi 3 o 4 infantes más que ingresaron hacia el costado derecho de los que estaban arrodillados, hacia el interior de un bosque cruzando un cerco, perdiéndolos de vista. Ahí se escuchó 2 ráfagas continuas de disparos de una ametralladora de alto calibre, y con mi experiencia me atrevo a decir que era una calibre 7.62, cuyo sonido provino del sur, o sectores de Los Pinos Botados. Tiros que impactaron unos 10 metros de donde nos encontrábamos, y puedo asegurar que impactaron ahí porque escuché los impactos en las ramas y árboles de ese lugar, lo que generó que las personas que estaban haciendo la farsa salieran corriendo del lugar. Luego tenemos la declaración anexo 127, su señoría, de fecha 28 de diciembre del 2021, de don Diego Tromelao Alonso, también funcionario de la Armada de Chile, su señoría. Y que en la parte pertinente dice: descendimos de los vehículos para prestar seguridad a Carabineros, para que cortaran los árboles y despejaran la ruta. En eso nos demoramos unos 10 minutos aproximadamente. Esto fue cerca del cruce Colo-Colo, antes de llegar a es decir, un poco más al sur. En ese lugar comencé a escuchar disparos a lo lejos, incluso algunos disparos en ráfaga, por lo cual pensé que no eran disparos nuestros, ya que nosotros no podemos disparar en ráfaga. Luego de esto nos subimos a los vehículos y seguimos avanzando. Ahora, su señoría, tenemos la declaración del anexo 129, la declaración de 31 de enero de don Milton Cabello Bastías. Llamó la atención también del tribunal que este es uno de los testigos más relevantes del Ministerio Público, porque se indica en la grabación y en su segunda declaración que mi cliente, el señor Seguel, habría dicho entonces que era el autor de una lesión. ¿Qué es lo que dice en el punto que estamos analizando el señor Cabello? Dice: el convoy siguió su recorrido y personal de Carabineros hizo el despeje de escombros en el cruce Colo-Colo, mientras nosotros como infantes nuevamente brindamos seguridad de la zona. Luego de esto seguimos avanzando, pero esta vez continuamos caminando para evaluar el sector, ya que tanto en el episodio de la camioneta antes indicado como en el último despeje escuché disparos, ráfagas y tiro a tiro. Al lado de los carros militares, encontrándonos con una pendiente, y casi al llegar al plano, salió desde un predio de mi mano izquierda, teniendo la orientación hacia Cañete, con dirección sur, un vehículo Suzuki. Creo que era de color azul o verde, pero no estoy seguro. El cual, a estar mío, estoy leyendo textual, su señoría, al cual, a estar mío, apunté con mi arma e hice una seña para que detuviera su marcha. Instante que desde su interior una mujer, quien iba en el lugar del copiloto, me gritó diciendo que llevaba un herido. Sumado a ello, la ventana trasera del costado del piloto iba abierta y veía los pies de una persona, siendo este el herido quien vestía con ropas negras, incluso sus zapatillas eran negras, y la gente que iba con él tenía una... Ya, tenía... Eso no es relevante, su señoría. Después tenemos la declaración, su señoría, de don Carlos Delgado Lobos, anexo 130, fecha 31 de enero del 2022. Él es también funcionario de la Armada de Chile y dice en lo pertinente: luego de que se despejara la ruta, seguimos a pie por unos metros y escuché desde el norte sonido de disparo en ráfaga. En ese momento pensé que debíamos apurarnos, ya que por mi experiencia
sé que esos disparos no eran del armamento nuestro, además que nosotros estamos limitados en relación a la respuesta respecto de este incidente. No disparamos en ráfaga. Luego nos volvimos a subir a los vehículos avanzando hasta el sector Colo Colo. En ese lugar se ordenó un alto de nuevo. No sé si hubo contacto con el teniente Videla, pero se evaluó la situación ya que estábamos aproximadamente a 1 kilómetro de donde se había informado y el enfrentamiento en ese punto hubo algunos que se bajaron de los vehículos y otros nos quedamos arriba. Yo me quedé arriba observando como en dirección poniente. En un momento no me percaté de dónde salió específicamente, pero desde el norte venía una camioneta que creo que era gris, similar a la Mazda BT-50, a gran velocidad. El vehículo de carabineros Panhard intentó cruzarse para detenerla, pero no lo logró, por lo cual ésta siguió de largo y pasó por el lado mío. Me pude percatar que había una persona en el pick-up tendida hacia arriba y portaba un armamento largo. No sabría decir si era una escopeta u otro tipo de arma debido a la velocidad con la cual pasó, pero sí pude ver esto porque desde donde yo estaba era más arriba que a la altura del pick-up. Recuerdo que en ese momento alcancé a gritarle al sargento Cabello que tuviera cuidado, ya que él estaba fuera del vehículo y la camioneta pasó cerca de él. Inmediatamente seguí la camioneta con la mirada, la cual continuó rápidamente hacia el sur y cuando iba pasando a la altura del último vehículo del convoy, vi que un infante de marina que estaba en la misma posición mía, pero en otro 450, efectuó un disparo al capot de la camioneta. En este momento no sabía quién fue, pero después supe que era el cabo Palma. Luego la camioneta no se detuvo y se dio a la fuga. Carabinero intentó seguirla y fue tras ella. Nosotros continuamos hacia el norte, ya que había una unidad nuestra comprometida. Recuerdo que en ese momento, cuando recién había pasado lo de esta camioneta, se intensificaron los sonidos de disparo en ráfaga que se escuchaban desde el norte de nuestra posición, su señoría. Luego tenemos la declaración de don Alfredo Lagos, anexo 131, de 31 de enero del 2022, su señoría, también funcionario de la Armada de Chile, que en el punto en cuestión dice lo siguiente. Dice, continuando con el desplazamiento y aproximadamente a 200 metros antes del cruce, nos detuvimos en este punto para elevar el dron. El dron, su señoría, llega bastante, ya en la etapa tardía, por eso que lo estamos situando en esa hora donde el teniente Videla ya se queda sin batería en su GoPro. Dice, continuando con el desplazamiento y aproximadamente a 200 metros antes del cruce Colo Colo, nos detuvimos en este punto para elevar el dron, ya que este lugar es un punto crítico, debido a que generalmente se instalan barricadas. El operador del dron indicó que no había ningún tipo de amenaza. Sin embargo, yo escuché disparos, específicamente ráfagas, lo que me hizo confirmar que estos no eran efectuados por personal de la Armada, ya que no utilizamos ese modo de disparo. Por tal motivo, de forma radial les indiqué a los funcionarios de mi unidad que adoptaran condición 1, lo que significa que deben ir con las armas preparadas con tiro en la recámara, acelerando el paso, ya que de acuerdo a la ubicación que había enviado el teniente Videla, estábamos cerca de donde éste se encontraba, su señoría. Esta declaración continúa lo siguiente, dice, a los 100 metros de haber empezado a caminar, pude ver que desde una casa que se encontraba a unos 200 metros de distancia a mano izquierda de la ruta, de sur a norte, cerca de donde había otro corte de ruta, salió un vehículo pequeño de color verde, antiguo, el cual se cruzó con nosotros donde termina la bajada de la carretera. Lo detuvimos y yo me acerqué a conversar con el conductor del vehículo, entre 25 y 40 años, el que me dijo que llevaba una persona herida. Yo miré hacia el interior del auto y pude ver que en el asiento trasero iba una mujer adulta y un hombre que iba acostado apoyado en las piernas de ella. Le indiqué que nosotros teníamos una ambulancia y que lo podíamos ayudar, pero el conductor me dijo, ni cagando me atiendo con ustedes, entre comillas, y lo dejamos seguir. No le pregunté a qué se debía la herida, ni ningún otro dato, ya que estaba apurado por continuar. Todo el diálogo con el conductor duró segundos y continuó su trayecto. Declaración, su señoría, de don Francisco Cambón Aguilar, anexo 133, 10 de enero del 2022. También funcionario de la Armada de Chile y que en lo relevante dice, al llegar al cruce nuevamente vi obstáculos en la ruta, por lo que descendimos de los vehículos y
despegué por segunda vez el mismo dron, ahora por un lapso de 17 minutos aproximadamente, instante en que escuché disparos a la distancia, los que, según mi experiencia, fueron del tipo ráfaga cortas, los que, sumado al sector cercano donde debíamos ir en apoyo, pensé de inmediato que la unidad estaba comprometida, debido a que como infantes de marina, por protocolos y entrenamiento, no disparamos de esa manera. De hecho, todos nuestros disparos deben ser tiro a tiro, por lo que esa arma no corresponde a las utilizadas en nuestra institución, su señoría. Él era el operador del dron, su señoría. Vamos a la siguiente declaración. Anexo 138, 158, su señoría. Dice, 3 de marzo del 2022. Testigo, don Gastón Payalev Ulloa, su señoría. También funcionario de la Armada, que en lo particular, al punto, dice, al llegar, nosotros cruzamos el Mowak en la carretera, mientras que el 450 con el Panhard se ubicaron en un camino perpendicular al nuestro, que era de tierra, y ahí, parapetados, comenzaron a disparar munición de salva, ya que se escuchaba gran cantidad de disparos provenientes del frente nuestro, donde se ubicaba un paradero y 2 árboles tendidos en el piso, los cuales fueron derribados al momento que nosotros llegamos. En ese lugar estuvieron más de 10 minutos. Luego el teniente Videla dio la orden de realizar una estrategia de envolvimiento, consistente en que un grupo avanzaría por la ruta principal y otro por un bosque aledaño, con la intención de ubicar y contrarrestar la amenaza de las personas que nos estaban disparando. Esta declaración continúa, su señoría, y señala en esta parte, dice, recuerdo haber visto desde el lugar donde me encontraba a varias personas encapuchadas en el área de los árboles cortados, corriendo desde el paradero a los árboles y viceversa. No vi a alguien de ellos disparando, pero sí se escuchaban disparos desde ese lugar. Incluso los escuchaba cuando les daban a los árboles que estaban al costado nuestro, y el silbido de los proyectiles al pasar. También escuché ráfagas de disparo, las cuales no eran nuestras, por cuanto nosotros tenemos estrictamente prohibido disparar en ráfagas. Lo que sí podría aseverar es que se efectuaron por nuestra parte, comillas, tiros dirigidos, cierro comillas. No sé cuántos ni quién los realizó, pero los tiros dirigidos se realizan una vez que se tiene el blanco identificado, a fin de minimizar los riesgos para nosotros y para las personas a su alrededor. Con esto quiero hacer presente que como infantes, de acuerdo a nuestra preparación como soldados, no vamos a disparar a civiles ni a un lugar sin tener un blanco fijo, ya que en ese lugar puede haber niños o personas inocentes, su señoría. Vamos a seguir. Anexo 166, declaración policial, don Maximiliano Pérez Castro, su señoría, de 3 de marzo del 2022. También funcionario de la Armada, su señoría dice, debo hacer presente que mientras hacíamos el avance por el bosque, seguía escuchando disparos, no podríamos diferenciar si estos eran nuestros o de parte de las personas que nos estaban atacando. Sí recuerdo perfectamente que cuando íbamos avanzando por un claro, antes de la subida para llegar al punto donde vimos las casas y las 3 personas que antes indiqué, escuché una ráfaga de disparos y podría asegurar que esta no fue disparada por nosotros, ya que ninguno de nosotros usamos el fusil en modo automático, ni siquiera para entrenamiento. Siempre que se usa este armamento es un modo tiro a tiro. No obstante, no vi quién realizó esos disparos. En relación al grupo con el que entramos al bosque, debo decir que no vi ni escuché que ninguno de ellos disparara. Yo tampoco lo hice durante ese transcurso de tiempo. Si es que alguno de ellos efectuó algún disparo, debe haber sido antes o después que ingresamos al bosque, porque mientras estábamos haciendo ese avance, no nos separamos en ningún momento. Declaración, su señoría, de don Lorenzo Hermosilla, anexo 145, 15 de marzo del 2022. También su señoría, funcionario de la Armada, dice, antes del cruce del Colo-Colo, donde se ubican las primeras casas, el teniente instruyó bajarse de los vehículos. Yo me bajé y tomé posición en el flanco izquierdo de sur a norte. Luego avanzó y me cambió al flanco derecho a fin de prestar cooperación a la ambulancia que iba delante de nosotros.
Fue ahí cuando comenzamos a escuchar una gran cantidad de disparos en ráfagas que provenían del sector norte, que eran las que más se escuchaban. En ese momento veo una camioneta color blanca o gris que venía de norte a sur, a gran velocidad, esquivando los vehículos militares del convoy. Al pasar por mi lado logré ver que era una camioneta doble cabina, logrando ver al conductor, de quien no recuerdo mayores detalles. Sin embargo, en el pick-up de esta logré ver a una persona que iba sentada afirmando su espalda en la cabina de la camioneta, quien usaba un casco oscuro, que no era de motocicleta o de seguridad, usaba capucha o pasamontaña o algo parecido, lo que no permitía ver su rostro, chaleco oscuro y portaba un arma larga, que al parecer era una escopeta. Estas personas se iba equilibrando debido a las maniobras bruscas del vehículo. En ese momento veo que la camioneta pasa por el costado izquierdo de mi posición, específicamente al costado del camino, donde intentó atropellar al cabo Hurto, quien en ese momento estaba al costado del camino, quien tuvo que tirarse al cerro para así evitar que lo embistiera. En ese momento escucho, dice, un disparo que provenía de atrás de donde yo estaba. Detrás de la camioneta vi que salió el Panhard de Carabinero en su persecución. Esta camioneta va a ser muy relevante, sugeriría, al analizar el capítulo de resultados. Vamos al anexo 146, su señoría, declaración de fecha 29 de marzo del 2022 de don José Mora Fuentes, su señoría. Funcionario de la Armada. Al seguir avanzando y una vez en el cruce Colo-Colo comencé a escuchar disparos a la distancia, los cuales eran tiro a tiro, pero también escuchamos ráfagas de disparos, lo que obviamente nos alertó aún más, ya que nosotros por instrucción no hacemos uso de ráfagas de disparo, pero también se escuchaban a las distancias o lejos de nosotros, como más adelante o en dirección a donde iban. Ahí, una vez en el cruce Colo-Colo, el convoy se detiene. No sé por qué. El personal se bajó a realizar cobertura por unos 5 o 10 minutos y seguimos avanzando. Y en relación a los disparos, se seguían escuchando en todo momento. Y a lo menos podría decir que escuché 2 ráfagas de disparo. Declaración de don Ricardo Ugarte Ayala. Anexo 149, declaración del 29 de marzo del 2022. En lo pertinente, su señoría dice, un poco antes de llegar al cruce Colo-Colo nos percatamos que pasado este, había un corte de ruta, existiendo árboles cortados en el suelo. Por esta razón nos detuvimos y bajamos a prestar colaboración a Carabineros para que despejaran la ruta. Yo, como iba en el último vehículo, me quedé atrás resguardando la retaguardia, observando hacia el sur en dirección a Tirúa. En este lugar salió mucha gente de las casas que estaban al costado de la carretera. En ese momento empecé a escuchar una gran cantidad de disparos, ráfagas, tiro a tiro y disparos de escopeta, los que venían desde el sector norte, camino a Cañete. En un momento escucho que alguien gritó, ¡cuidado! Seguidamente escucho un disparo, que no era de escopeta, que venía de atrás mío. Al segundo pasa por mi costado a gran velocidad una camioneta doble cabina, no recuerdo marca, modelo ni color. Esto debido a la rapidez que avanzó el vehículo y al tiempo ya transcurrido. Detrás pasa rápidamente el Panhard de Carabinero en su persecución. Posteriormente supe que este vehículo había evadido un control de los vehículos de nuestro convoy que iban armas adelante. Dice, amas adelante. Ya, su señoría, hemos terminado en la secuencia de las declaraciones. Estas declaraciones tenían por objeto establecer que una vez en el transcurso de lo que no se puede grabar por la cámara del teniente Videla, existe abundante, y todos lo sabíamos, abundante material en la carpeta investigativa que daba cuenta de que se podían haber escuchado pajaritos, pero también se escuchaban ráfagas, su señoría, de balas. Vamos a escuchar, su señoría, también en este video denominado Línea de Tiempo que el Ministerio Público ayer nos exhibió, en el minuto 2 horas con 31 minutos, a un vecino del lugar, que da cuenta de cómo fueron atacados los funcionarios de
de la Armada, su señoría. Si me da un segundo. Perdón, este vecino da cuenta de un Suzuki, un auto que sale del predio armado, su señoría. Disculpe la molestia. Hasta luego. Su señoría, es el video de abajo, el cuadro inferior derecho, una persona de azul, quien va a dar la información que queremos introducir, su señoría. ¿Dónde llega esto? Está allí, hay una veguita abajo. ¿Una vega? Una vega, sí. ¿Casas? No, nada abajo. ¿No? No, nada. ¿A dónde sale? Sale, este sale el puente, parece el puente colgante. ¿Conoces el puente colgante? ¿A dónde queda ese? Sí, el puente colgante está aquí abajo, ¿no? Ya, pero no hay ninguna casa. No, casa abajo, no. Ya. Y en ese sentido, hacia allá. Y vaya, pura quiebra. ¿Ah? Pura quiebra. Pura quiebra. Sí, ¿A pura dónde quiebra. llega? Y se llega a una casa de un tío allí, de don Nardo Ñuel. ¿Ya? ¿Llega directo para allá? Sí, llega ahí, pero aquí por pura quiebra, porque uno llega por el camino principal, ahí por la barrera. Por ahí llega. ¿Y esa casa que se ve al fondo? Esa es la de que digo yo. ¿Esa es? Sí. Ya. Oye, la persona herida que iba en un vehículo, ¿no era conocido No usted? sé, no sé. Nosotros cuando empezamos a balacear veníamos corriendo para acá, lo metimos. Allí estábamos mirando igual, pues pensaba que eran... ¿Por qué ese auto salió de allí? ¿Cuál? ¿El verde del Un auto Suzuki? verde, un Suzuki. Ah, sí, pues sí, Vitara. estaba allí ese, pues y salió por aquí, para allá salió tendido. No sé quién iba, nosotros estábamos dentro escondidos, pero andando apuntalando. Lo estaban apuntalando con armas. Y nosotros y mi tía estábamos asustados dentro de la visita esa. Pues. ¿Y el arma dónde quedó? No sé, pues el arma no estaban apuntando con armas y no sé si se lo llevaron, no sé. ¿Y dónde lo habrán llevado? No sé, oye, Aquí, si usted tiene una idea, ¿dónde lo llevaría? a la posta, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Tirúa? A Tirúa, ¿O no? a Trolén, no sé. ¿Hay una posta en Huentrolén? Sí, Ya. para que haya llegado. ¿Ya vayamos ahí? Sí, no sé, pues, Sí. yo igual quiero caminar allá, porque el otro día igual tuve un medio percance yo. ¿Nos podría acompañar usted nomás ahora para allá? Vamos. No me van a disparar. Pero vamos a ¿Dónde disparar. voy por ahí? Sí, no pueden disparar los otros, yo tengo miedo, y otro día hace poquito, con 2 meses tuve un percance más o menos bueno. Ese auto es tuyo. Su señoría, como pudimos apreciar, se hablaba de un Suzuki verde, que era donde se llevaban a la persona herida y nos apuntalaban con el arma. Esto es inmediatamente después de cuando el fiscal corta su línea de tiempo. Si hay alguna duda, podemos volver a escucharlo, su señoría. Si no escuchó eso, podemos volver a escucharlo para que haya claridad. Yo he escuchado bien, señor. Perfecto, su señoría, impecable entonces. Continuamos. Entonces tenemos ya versión de un vecino que da cuenta entonces que este auto que llevaría a la persona herida lo apuntalaba con el arma, que tenía miedo, que había tenido percance hace 2 meses. Ahora, su señoría, vamos a continuar con el... Su señoría, vamos a continuar ahora con la conversación que tiene el señor don Rolando Yempi, el momento en que es detenido por los infantes de Marina. Solo quiero señalar que esto habría ocurrido momentos después, minutos después de que su hijo habría sufrido esta lesión por parte de los oficiales de la Marina. Y quiero que pongan atención en cómo él enfrenta este diálogo con los oficiales de la Marina, supuestamente autores de la lesión que provoca después la muerte
de su hijo. ¿Cómo los enfrentan y qué es lo que dice su señoría? Aquí vamos a... Esto se encuentra, su señoría, en la nube 619-2415 a fojas 3467. ¿Ya? En la carpeta 2021-11-03, llegada al lugar de los hechos. Y el video es el GH01233737. ¿Cuánto más allá? Cuando usted, no le disparar aquí, estaban todos aquí. ¿Ya? Y después arrancaron todos para allá. Cuando se pusieron a disparar, estaban todos acá. Aquí. Y arrancaron para allá. Y arrancaron para allá. Ahí por la casa conmigo pasaron para allá. Y ahí le pegaron un balazo ahí. Allá a la casa lo hizo. Yo después ya me eché. Estaba mirando en la ventana para acá. Pero después ya me eché. Tenemos información que efectivamente Su señoría, por si no se escuchó bien, estoy a fojas 3479 de la carpeta investigativa que todos tenemos. En este video, o sea, en esta página de la carpeta investigativa aparece analizadas las fotografías, su señoría, fotografía número 22, fotografía número 23, que es la imagen que vimos, y dice el oficial de la Policía de Investigaciones. Señala, se aprecia un grupo de infantes de marina y un sujeto de sexo masculino, adulto, pelocano, con polera azul oscuro, con amarras en sus muñecas. Es el señor Kempi. Se hace presente que se produce una conversación entre dicho sujeto y los funcionarios de la Armada, pero no es posible advertir claramente el contenido de esta. Es posible indicar escuetamente que el sujeto de civil se refiere a un disparo, señala, cuando empezaron a disparar aquí y que arrancaron para allá, por una casa, un balazo, yo estaba mirando por la ventana. Lo que da cuenta esta conversación, su señoría, lo que pudimos observar es que le está entregando información a los oficiales de la Armada de los disparos que se estaban haciendo en contra de ellos. Y aquí una cuestión, no quiero pecar de ser psicólogo ni esas cosas, pero algo se dijo por parte de mis contradictores el día de ayer, cuando trataron de husmear la psiqui de mis clientes. Pero una persona que minutos antes ve a su hijo recibir un impacto de bala por milicos, porque así lo denominan, ¿va a estar con esa tranquilidad hablando con ellos minutos más tarde? Puede ser que sí. No lo sé, su señoría. Pero me parece que la información que entrega, la forma en que reacciona ante los oficiales de Marina, no es propia o no se condice de aquel que habría sufrido este trauma respecto de sus hijos. Y si eso fuera así, de todas formas la información que entrega es absolutamente relevante. Da cuenta que le estaban disparando, que yo estaba mirando por la ventana, que arrancaron para allá, por una casa, empezaron a disparar aquí. Y eso está en la carpeta investigativa Foja 3479, su señoría. Ahora, su señoría, vamos a revisar lo siguiente. Su señoría, informe pericial balístico número 1199-1-2021, Fojas 3750, de Carabineros de Chile, Prefectura Concepción número 18, sección criminalística. ¿Qué es lo relevante de esto, su señoría? Que
se hace un análisis de las municiones que fueron encontradas, su señoría, en el predio de los señores Yempi. Y así, a fojas 14, su señoría, a fojas 14, usted se puede percatar de la nube 5505912, que es la nube antes analizada de lo que se obtuvo en el terreno de los señores Yempi. Eso es analizado, su señoría, y concluyen que lo siguiente. En la página 19 del informe, señala que E1 corresponde a una cinta metálica transportadora de cartuchos balísticos, apta para contener cartuchos calibre 5.56 por 45 mm, con capacidad para 46 cartuchos balísticos, la cual es utilizada para alimentar armas de fuego automáticas o semiautomáticas, su señoría. Y eso se encontró en el predio de los señores Yempi. Se analiza también todo lo demás que se encontró, este cinturón de lona estilo militar, la funda de lona, etc. Pero lo que quería dar cuenta es que esas balas que se encontraron obedece, entonces, según esta pericia, y según lo pudimos apreciar todos, a armamento que alimenta armas de fuego automáticas o semiautomáticas. Eso también está en la carpeta investigativa, su señoría, y ayer no sé por qué no se dijo. Con eso, su señoría, podemos dar por concluido el denominado capítulo primero, que nos referimos a la acción. Quisimos entregar el contexto de por qué se disparó, que eso nadie lo ha negado, por qué se disparó a estos lugares, qué fue lo que sucedió antes, durante y después de varios hitos. Por ejemplo, cuando estaba Carabinero de punto fijo, cuando llegan los oficiales de la Marina, cuando se producen los primeros enfrentamientos, etcétera. Cuando se apaga la cámara porque se acaba la energía de la cámara del teniente Videla. Creo que con eso hemos podido dar una mejor comprensión a la acción que se nos imputa. Y para finalizar este capítulo, solo una reflexión. Había un punto fijo de Carabineros. La pregunta de cualquier ciudadano no acostumbrado a vivir en un estado de excepción es: ¿por qué tiene que haber un punto fijo en una determinada zona? Claro, la respuesta no puede ser porque es un lugar muy tranquilo, porque es un lugar de descanso de Carabineros. La respuesta es porque es un punto neurálgico que requiere, su señoría, la protección del Estado. Es por eso que, como medida de protección a ese terreno cercano a el lugar de los hechos, su señoría, había una medida de protección. Y en ese lugar se atentó contra Carabineros y luego se atentó contra personal de la Armada por más de 2 horas y media con armas de fuego. Con eso concluyo el primer capítulo, su señoría, denominado entonces Acción. El segundo capítulo, su señoría, dice relación con el resultado. Nuevamente, yo sé que esto lo sabemos todos los que estamos presentes, sabemos que el delito de homicidio es un delito de resultado, pero no porque sea por todos conocido, no vamos a recordar algunas cosas. El resultado muerte se le atribuye a el cabo Seguel. Dicen que él fue quien ejecutó o percutó el disparo que finalmente permite que la bala salga expulsada de su fusil, viaje una distancia considerable e ingrese al cuerpo de la víctima de arriba hacia abajo, en el hombro izquierdo.
por orden, por supuesto, del teniente Videla, reza la formalización. Queremos ir al informe de autopsia, que se encuentra a fojas 353, su señoría. Yo no voy a mostrar ninguna imagen, nada, solamente quiero ir a las conclusiones, su señoría. ¿Ya? Y las conclusiones del informe de autopsia revelan elementos que son fundamentales, pero fundamentales, que el tribunal se tendrá que hacer cargo. El informe de autopsia establece 5 lesiones. 5 tipos de lesiones, siendo la lesión número 1 la lesión mortal y vital. Dice, lesión número 1, principal, herida redondeada de entrada de proyectil en cara anterior de hombro izquierdo de 1.5 centímetros de diámetro, mayor con anillo contuso erosivo, se ubica a 126 centímetros del talón y a 19 centímetros de la línea media, penetra piel, celular subcutánea, músculo deltoide, pectoral, serrato anterior, ingresa a la cavidad torácica a través del tercer espacio intercostal izquierdo en arco superior. Y luego dice, lo importante, trayectoria de proyectil, la trayectoria intracorporal, dice, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es la lesión, su señoría, con un trayecto intracorporal de 27 centímetros. Luego hay una segunda lesión que es herida lineal en entrada de proyectil en región parietal izquierda, una tercera herida redondeada de proyectil en región ciliar izquierda, lesión número 4, herida elíptica, 1.5 proyectil escoriativa, lesión 5, herida de entrada de proyectil en cara anterior de mano derecha. Es decir, su señoría, aquí se ha hablado de una bala, pero al parecer a la víctima le llegaron más de una bala. No lo sabemos. Nos vamos a preocupar de la lesión que nos imputan, la lesión número 1. Si vamos al informe policial 943, su señoría, a fojas 1309, la Policía de Investigación, está la Brigada de Homicidio, las personas con más expertise en esto, establecen, su señoría, ahí estamos viendo, su señoría. No, todavía no vemos nada. Ahora lo vamos a ver. Ahora sí. Este es el dibujo que se encuentra a foja 1309. Dice, para una mejor ilustración se adjunta imagen de la trayectoria de la lesión antes descrita. Y fíjese que para la policía es muy relevante establecer que la lesión E, que es la lesión principal, va en dirección del hombro hacia el ombligo. Del hombro hacia el ombligo. De arriba hacia abajo. Luego, su señoría, tenemos lo siguiente. Tenemos la imagen, quiero proyectar, la imagen de la casa de la víctima. Ahí está, su señoría. Este es el informe pericial del sitio del suceso, lo mostró ayer el señor fiscal, dio cuenta de varios hitos que para el Ministerio Público serían relevantes y reveladores a su vez de una dinámica comisiva. Y esta foto en particular que se encuentra en el número 3, ayer el señor fiscal dijo que este es el lugar, y lo dice la leyenda, donde habría caído herido la víctima. Si uno va nuevamente, quiero dejar esta imagen, a el informe pericial 943, en su conclusión, a fojas 1894, tiene un capítulo que dice
Muerte Jordan Yempi Machacán, 1894. Muerte Jordan Yempi Machacán. Y lo que nos dice a Fojas 1895 en el segundo párrafo, y lo quiero leer completo, dice, el relato anterior es concordante con las características descritas en las declaraciones delegadas de testigos ante infantes de Marina civiles como el informe del Servicio Médico Legal de Concepción, protocolo de autopsia, e informe científico técnico del sitio del suceso, por parte de esta brigada especializada, respecto de la ubicación anatómica de la lesión principal del fallecido, como las circunstancias de traslado de este. Por tal motivo, en base a estos antecedentes investigativos, es posible determinar que la lesión que dio muerte a Jordan Yempi Machacán habría sido ocasionada por disparos realizados por el cabo segundo Ricardo Seguel San Martín. Y aquí viene lo relevante, su señoría. No obstante lo anterior, a la fecha, no se tiene conocimiento del motivo y las circunstancias específicas, así como la posición, ubicación y distancia precisa en la que se encontraba la víctima al momento de ser impactado por el proyectil balístico, por lo que no se cuenta con la versión del cabo segundo Ricardo Seguel San Martín, al igual que otros 6 funcionarios de la Armada de Chile que a la fecha mantienen calidad de imputado. Su señoría, cuando dije al comienzo de esto, y hubo intervinientes que pusieron alguna cara de extrañeza, su señoría, el Ministerio Público, a través de las policías, no ha podido determinar posición del tirador, posición de la víctima, trayectoria externa de la bala antes que ingrese al cuerpo. Ayer el señor colega querellante dio un dato revelador. Dijo que el terreno donde se encontraba al momento de caer el señor Yempi estaba un poco más elevado que el sector de la caseta. Lo dijo ayer a las 19:49. Como no sabemos, porque no se ha establecido por el Ministerio Público cuál es la posición del tirador, pero sí sabemos que la bala ingresa por el lado izquierdo, de arriba hacia abajo, lo único que podemos concluir es que físicamente, el disparo no puede provenir de un lugar donde el tirador esté más abajo que quien recibe el impacto. No cuadra. No tenemos informe pericial que dé cuenta de esto, no existe. Estoy elucubrando, su señoría. No existe informe pericial en la carpeta investigativa que dé cuenta del trayecto externo. Si nosotros vemos respecto a esta línea de tiempo que se hizo, cuando se disparan valga la redundancia, los disparos a el paradero y se da cuenta de que llegan balas al paradero, no podrían ser esas balas las que, o una de esas balas, las que llegan al cuerpo de la víctima, porque no lo sitúan a la víctima en ese lugar. No está situado. Lo más cercano a situarlo se encuentra en las declaraciones del señor Rolando Yempi, del señor Enrique Yempi, del padre de la víctima, de la cuñada de la víctima y de este testigo que ha sido, se ha mencionado su nombre en diferentes ocasiones, el señor Dieter Lingüecura. Ninguno de ellos, su señoría, da cuenta del momento exacto en que la víctima es impactada con este proyectil, su señoría. Ninguno. Todos dicen que escucharon a la víctima decir: me dieron estos culiaos, con esa expresión gramatical. Ahora, analicemos las declaraciones de cada uno de ellos en el momento en que escuchan y luego ven a la víctima, y vamos a analizar el sitio del suceso. Sitio del suceso, por lo demás, su señoría, que es periciado 14 días después. 14 días después. Una irresponsabilidad del persecutor enorme. 14 días después. Un sitio del suceso absolutamente alterado. Pero lo vamos a revisar con la evidencia que tenemos. Y la evidencia que tenemos es la fotografía que dicen dónde había caído la víctima. ¿Podemos volver a la fotografía donde cayó la víctima, por favor?
Su señoría, aquí vamos a mostrar ahora el lugar, 14 días después se saca esta fotografía, su señoría, donde habría caído la víctima. Ahí habría caído. Quiero mantener esta fotografía y mientras tanto voy a leer extractos de la declaración del padre. Y de ahí voy a hacer una argumentación. El padre de la víctima, el señor Rolando Yempi, declara 9 de noviembre del 2021. Respecto al punto concreto, dice, el día miércoles 3 de noviembre del 2021 en horas de la tarde, mientras estaba en el interior de la casa junto al grupo familiar antes indicado, a excepción de los niños y José, escuché disparos desde el exterior. Por tal motivo decidimos como familia, debido a la gran cantidad de disparos, salir de la casa, pero no puedo decir detalles de cómo sucedió este hecho, ya que cada cual se trató de refugiar como pudo, por lo que llegué solo a la bodega, ya que esta tiene 3 entradas y es compartimentada, desconociendo qué había pasado con el resto de mi familia. Pero no pasaron muchos segundos, ya que todo fue muy rápido. Escuchando la voz de mi hijo Jordan, quien gritó, me dispararon los culiados. Por tal motivo, salí rápidamente de la bodega para ver qué había pasado con mi hijo, observando que venía en dirección donde me encontraba, pero dio un par de pasos y cayó al suelo. De verdad, no me fijé en dónde tenía la herida, pero él, desde el suelo, me indicó el lugar de su herida. Creo que era cerca del hombro izquierdo, pero con la situación que vi en ese momento no puedo dar más detalles. No lo recuerdo. A su consulta, luego de escuchar a mi hijo gritar que le había disparado y al momento de ir a ver lo que sucedía, observé que él venía hacia la bodega, caminando, a unos 2 o 3 metros aproximadamente del límite de la bodega. De hecho, el ingreso a esta queda por el costado que da hacia la cordillera o carretera, por lo que pienso que mi hijo se fue a refugiar al interior de esta. Su señoría, ese es el sitio del suceso. No hay registro de hematología, es decir, no hay hematología forense, no hay registros de sangre que dé cuenta que una persona en ese momento cayó. Tenía 5 lesiones. Una lesión de bala de calibre .556, su señoría, y no se pudo encontrar, claro, 14 días después, ninguna mancha de sangre en el lugar. Su señoría, no se pudo encontrar en el sitio del suceso, no se pudo encontrar ningún impacto balístico. Vamos a ver, después vamos a ver lo del portón, su señoría. Ningún impacto balístico que dé cuenta que hayan orificios en la casa, vidrios rotos, vainillas o casquillos de las armas utilizadas por el personal de la Armada de Chile. No existe absolutamente nada que dé cuenta que la persona haya caído incluso en ese lugar. O sea, no hay elementos, primero, de la posición que tenía la persona al momento de recibir el impacto y tampoco que haya caído en ese lugar. ¿Qué nos dice el Ministerio Público para fijar esto, además de estas declaraciones? Nos dijo ayer que había una declaración que era concordante con evidencia científica. Y esa declaración es la declaración del profesor de educación física, el señor Dieter Liewenkura. Esto se encuentra a Fojas 411. Su señoría declara el 1 de diciembre y declara directamente ante el fiscal, don Nelson Viguera Camaño, y además acompañado por el prefecto Héctor Torres, persona de mucha experiencia, y subprefecto Óscar Alvarado y el inspector Víctor Mesa, 3 inspectores y el señor fiscal. Veamos qué información es la que se obtiene de una persona que dice haber estado ahí al momento de los hechos. Su señoría, vamos a hacer un ejercicio de comparación porque nosotros como defensa sostenemos que esta persona falta a la verdad. Este testigo falta a la verdad. Y voy a comparar esta declaración con la del padre de la víctima, con el señor Yempi. Voy a proyectar la declaración del señor Liewenkura de 1 de diciembre, su señoría. Este señor dice
parte diciendo: quiero comenzar indicando que he venido a prestar declaración respecto a lo que investiga la PDI. Hecho ocurrido el 3 de noviembre del 2021 en el sector San Miguel, etc. Dice: a su pregunta respecto del lugar donde resido, corresponde al sector Ranquilhue, al costado de la posta Tirúa, por lo que ese día había un tragún en el sector de Peleco, que es una convocatoria de la comunidad mapuche a fin de participar y conversar de la intervención militar en la zona, y el propósito final era entregar una carta a los militares, pero no puedo detallar el contenido de esto. Continúa, dice: a ese lugar salí de mi casa en la camioneta, su señoría, primer antecedente, camioneta NP 300. ¿Recuerda las declaraciones de los oficiales de la Armada? NP 300 con barras antivuelco. No recuerdo su placa patente de su propia camioneta. Junto a mi hermano Oliver y dos vecinos de nombre Osvaldo y Jacob, ambos de apellido Mariñán, llegando a eso a las 6 de la mañana, observando que a nuestra llegada ya había gente de varias comunidades, pero no podría precisar detalles o características sobre ellos, ya que no los ubico ni conozco. Pero esto sucedió a las 9 horas, compartiendo con la gente y conversando del tema antes planteado, todo esto a orilla de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. A Fojas 412 señala en los últimos 3 párrafos, dice: al entrar a la casa de Jordan, él de inmediato nos comentó que su hermano lo habían detenido por algo de una camioneta, pero no tenía mayor idea de ese hecho, agregando que lo detuvo Carabinero con los infantes de Marina. En ese momento también estaba en la casa la pareja de Nicolás, de quien no recuerdo su nombre, con quien también conversamos al igual con los padres de Nicolás. Como también creo que un tío, de quien no sé nada de él, conversamos más que nada con Jordan, pero incluso creo que estaban los hijos, pero no me di cuenta de más detalles. Dice: compartimos con la familia, siempre para el lado de la bodega. En el predio había un vehículo estacionado de color calipso, pero no observé otros autos. Hay un auto que estaba con encargo de robo por intimidación, que ayer lo demostraron cuando los oficiales de la Armada lo sacaron. Dice: a su pregunta, hasta ese instante nadie más llegó al predio de los Yempis, ¿sabes? Estaba la familia y él. Como indiqué antes, siempre en la bodega, comiendo sopaipilla y tomando mate y café, junto al Jordan y su padre. Estaban en la bodega, tomando mate y café. El resto iba y venía desde y hacia su casa, pero la familia estaba preocupada. Pero ellos no sabían el motivo de la detención. De hecho, me enteré por redes sociales del mismo motivo. Fíjese, señoría, dice que él estaba cerca de la bodega, tomando mate, comiendo sopaipilla, con Jordan y con el padre. ¿Y qué es lo que nos dice el padre, su señoría? Y que estaban ellos nomás, nadie más. El padre señala a Fojas 213 en su declaración, dice que en horas de la tarde, mientras estaba en el interior de la casa junto al grupo familiar, o sea, al revés de lo que dice este señor, estaba al interior de la casa junto a su familia, a excepción de los niños y José, escuché disparos desde el exterior. Por tal motivo decidimos como familia, debido a la gran cantidad de disparos, salir de la casa. Todo lo contrario que dice este sujeto, su señoría. El sujeto, Dieter Liwencura, lo sitúa afuera, cerca de la bodega. El padre dice que estaban adentro. Cuando escuchan los disparos, salen. Pero además, su señoría, dice el padre, señala el padre en su declaración, voy a decir el tiro. Estoy buscando la parte, su señoría, donde dice que estaban dice que el señor Liwencura, la segunda contradicción dice que se encontraban solo ellos, es decir, la familia de Jordan, la víctima, y él. Sin embargo, el padre de la víctima señala al comienzo de su declaración, dice: comenzaron a llegar vehículos,
entre ellos amigos de José, para saber lo que había sucedido. En ese momento Jordan se había levantado y se enteró de la detención de José, pero la mayoría de sus amigos se fue, quedando en la casa 2 de ellos, a quienes se quedaron para la tarde, siendo estos últimos quienes fueron testigos de lo que sucedió de mi hijo. El día miércoles 3 de mayo del 2021, en horas de la tarde, mientras estaba en el interior de la casa junto al grupo familiar antes indicado, a excepción de los niños y José, escuché los disparos desde el exterior. Entonces, su señoría, lo que nos está diciendo el señor Ligüencura es completamente distinto a lo que nos está señalando el padre de la víctima en cuanto, su señoría, a la ubicación que tenían estas personas. Además, el señor Ligüencura dice que solo se encontraban ellos, y el señor Rolando Yempi dice que comenzaron a llegar vehículos, entre ellos amigos de José, o sea que había más personas. Después se fueron y quedaron 2 personas más, dice, pero que había más personas. Y este otro señor dice que no, que solo estaban ellos. Estas son pequeñas contradicciones que quiero resaltar. Y aquí viene lo más relevante, el famoso auto, el auto que fue periciado. Hemos escuchado, ayer escuchamos de boca del Ministerio Público que era posible que le hubiese llegado un proyectil a la víctima en ese lugar porque la camioneta del señor Dieter Ligüencura habría sufrido una serie de impactos de bala. Y para eso, su señoría, tenemos el informe pericial mostrado ayer que da cuenta de los impactos balísticos que tendría la... Espérame un segundo, su señoría, por favor. Ahora sí, su señoría. Voy a mostrar las fotos. Aquí están. Aquí podemos observar, este es el cuadro gráfico demostrativo. Su señoría, lo primero que quiero advertir, la declaración del señor Dieter Ligüencura es de 1 de diciembre del 2021. ¿Qué es lo que dice respecto del auto? Respecto al auto, dice, a Fojas 414, señala, a su pregunta respecto de mi camioneta color gris NP 300, debido a que fui el conductor en el traslado hasta el hospital de Tirúa de Jordan, esta la dejé en el predio de los Yempi. De hecho, en ese lugar, esta recibió disparos múltiples, es decir, recibió varios disparos, incluso solo se salvaron los vidrios del piloto y el que da hacia el pick-up. Esta camioneta no la he arreglado, por lo que no tengo inconveniente en que pediga su pericia, incluso propongo como día este viernes en la mañana. Ahora bien, a su pregunta respecto al lugar, sector o quién le disparó a Jordan, yo no podría precisar detalles. De hecho, tampoco estuve en el instante cuando Jordan fue herido, pero sí puedo decir que desde el sector, entre comillas, donde Campos, cierro comillas, lugar de tierra de un cruce cercano a los Yempi hacia Cañete, donde siempre hay carabineros, los militares disparaban hacia el sector de la casa de los Yempi. Y termina, dice, quiero dejar en claro que al momento de intentar irme del predio de los Yempi, antes que lo viera herido, dejé encendida la camioneta, es decir, con las llaves puestas y andando por tal motivo. Alguien de quien desconozco me hizo llegar la camioneta. De hecho, me avisaron de manera verbal que la habían dejado en cierto lugar. Pero mire la lógica que está diciendo este señor. Deja las llaves prendidas, o sea, la camioneta con las llaves encendidas, luego entonces hace de chofer de la víctima, luego por arte de magia alguien le dice dónde la dejan, no sabe, no da lugar ni dónde la dejan, ni quién lo hace. Sin embargo, escuchamos 10 declaraciones de oficiales de la Armada que dan cuenta que una camioneta de color blanco, otros dicen gris, otros no recuerdan color, pero de estas características, su señoría, habría evadido controles y en el pick-up se encontraba
otra persona con un arma larga. Algunos dicen que es un fusil, un M16 incluso, otros un rifle. Las declaraciones, su señoría, dicen que el oficial Palma de la Armada le habría disparado al capó de esta camioneta en 2 oportunidades, al momento en que esta camioneta evade el control policial. ¿Podemos ir, por favor, a la página 14 de este informe pericial? Sí. 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 Aquí podemos ver, su señoría, en la página 14, los impactos balísticos que tienen el capó. Ahora, es súper relevante esto, porque me podrían decir, porque esto ya es gratuito, que las declaraciones de los oficiales fueron manipuladas, etc. Esto es imposible. Y es imposible por lo siguiente, su señoría, porque la declaración de este señor la entrega el 1 de diciembre. Luego, la pericia, su señoría, la pericia es entregada a las defensas y a los demás intervinientes hace un mes atrás. Las declaraciones que leímos, su señoría, son de los primeros días por parte de los funcionarios de la Armada. Entonces, tenemos una camioneta con las características de la camioneta del señor Yempi, que va de un control, que se dice que le disparan al capó, se registran las 2 balas en el capó. Ahora, patente chueca, la cual habló uno de los testigos, su señoría, y que lo vamos a ver ahora, el testimonio de los testigos, y si podemos ver la patente, cómo está, que es la primera, su señoría, sale la patente chueca. Vamos a revisar estas declaraciones ahora. Antes de eso, quisiera mostrar el video, que tampoco se mostró ayer en esta línea de tiempo, que da cuenta del escape de esta camioneta, su señoría, y el horario en que se escapa, en que va del control. Si nos permite, su señoría, vamos a mostrar ahora el siguiente, en la línea de tiempo que demostró ayer el fiscal, que no mostró esta parte, la vamos a mostrar. En el Atento Barrabás, atento Barrabás, la camioneta Nissan, lo pueden vestir. Su señoría, esa es la imagen. Ahora voy a congelar la imagen cuando pasa al lado del carro de carabinero. Recordemos que uno de los testimonios es que pasaba al lado del carro carabinero y que no pudieron colisionarla. Y fíjese la hora, 16:08. Y después la vamos a analizar con la salida del auto Suzuki que lleva la víctima. Nissan, lo pueden vestir. Dale. Atento Barrabás, atento Barrabás, la camioneta Nissan, lo pueden vestir. Dale. Su señoría, esa es la camioneta gris NP300 que los testigos dicen que evadió el control policial, que atrás en el pick-up iba una persona con un arma, la califican de distinta naturaleza, el arma, que iba con chaleco antibala, un casco, etc. Esto ocurre a las 16:08, su señoría.
Esto no ha sido periciado por el Ministerio Público, nada. Esto simplemente evidencia que nosotros hemos encontrado y queremos relevarla en esta audiencia. Ahora, si podemos volver, por favor, a la imagen de la pericia, para mostrar la camioneta que se perició. Aquí era. Su señoría, ahí volvemos a mostrar las imágenes del auto periciado de propiedad del señor Dieter Liwencura, profesor de educación física, su señoría, que a lo menos uno puede decir que tiene un gran parecido a aquella que hace el escape a la hora indicada. Ahora, lo que nos dice en la declaración este señor es que él llega, deja la camioneta en el predio de los señores Yempi y después él hace de chofer, hace de chofer de la víctima. Si me permite un segundo. Su señoría, y perdón, pero la declaración del señor Dieter Liwencura señala que al momento en que regresaba de ver mi camioneta, vi al Jordan que venía desde atrás de la bodega, caminando, cercano a su casa, y nos dijo, me dieron un balazo, por lo que de inmediato a alguien de los que estaba ahí tuvo una idea entre su mamá, papá, mi persona y mi hermano, que tomara un palo mientras el padre Jordan lo fue a buscar con un palo blanco, etc. Y después continúa, dice, junto a él se subió mi hermano y la madre de Jordan. De hecho, mi amigo iba al medio de ellos, mientras que la cuñada de mis amigos fue mi copiloto, por lo que salí del predio de los Yempi por un camino que estaba atrás de esa parcela. Es decir, él manejó. Tenemos por un lado, su señoría, entonces, la camioneta con las características ya mencionadas que sale o que es apreciada, perdón, en ese video a las 16:08 minutos. 16:08 minutos, esa camioneta. Y el auto que transporta a la víctima, su señoría, según el video, sale a las 16:14. La pregunta entonces, su señoría, si el señor Liwencura es quien manejaba el auto que transporta a la víctima y ese auto sale del terreno de los señores Yempi a una hora posterior del registro que acabamos de ver, ¿cómo es posible que la camioneta de este señor haya estado también en el terreno de los Yempi a esa hora? La pregunta, su señoría, no tiene respuesta porque es mentira que esa camioneta estuvo en ese lugar. Y es mentira, su señoría, que esa camioneta estuvo en ese lugar porque el Ministerio Público ayer dio una foto de un dron del terreno. Y se supone que esa camioneta debería estar en el terreno. Y vamos a ver cómo esa foto del dron no aparece esa camioneta, sino que aparece otra camioneta blanca que tiene encargo por robo con intimidación en el terreno de los señores Yempi. Si podemos mostrar entonces, por favor, la foto del dron.
Su señoría, estas son las fotos que pudimos apreciar del dron, de las imágenes que están incautadas en el dron, que fueron mostradas ayer por el Ministerio Público. La casa que vemos al frente de donde están los pinos botados son de unos vecinos que tampoco tienen impactos balísticos, su señoría, como eso ya está meridianamente claro, no hay controversia sobre eso. Y la casa que se ve al fondo, a la derecha de mi pantalla, su señoría, es la casa de los señores Yempi. Podemos observar, su señoría, que lo que se ve ahí son dos... si nos podemos acercar, por favor. Son dos autos, su señoría, ninguno de ellos camioneta de las características que dice el señor Dieter Liebenkura. No olvidemos que él la dejó ahí según su declaración, muy especial, la dejó andando. ¿Ya? Hay más fotografías, su señoría, que queremos exhibir sobre el sitio del suceso, su señoría, y no da cuenta ninguna de ellas de la camioneta, su señoría. Esas son todas las fotografías de él. Tampoco, su señoría, con las cámaras vistas ayer cuando los infantes de Marina hacen ingreso a la casa de los señores Yempi, se ve esta camioneta. Y esta camioneta, su señoría, es periciada 30 días después del sitio del suceso, de ocurrido los hechos. 30 días después. Esta es la camioneta que los infantes de Marina se indican como que era uno de los que transportaba personas desde un lugar a otro. Por lo tanto, no es correcto, o por lo menos no es plausible sostener que esa camioneta habría recibido impactos balísticos el día 3 de noviembre mientras estaba estacionado en el patio de la casa de los señores Yempi, porque ni siquiera dicen en qué lugar del patio habría estado estacionado esta camioneta. Ahora, su señoría, quiero mostrar algunas declaraciones respecto de la camioneta. ¿Qué es lo que dicen los testigos respecto de esta camioneta? Y quiero partir, su señoría, con la declaración. Hay algunas que ya leímos, su señoría. La declaración del testigo, su señoría, Christopher Cid Beroiza, funcionario también de la Armada de Chile, que en lo pertinente en este punto señala lo siguiente, su señoría. Una vez arriba del KM 450 y como yo iba en la parte posterior, observé pasar por el lado izquierdo una camioneta. No recuerdo características de esta, pero sí pude observar que en su pick-up iba una persona que usaba un casco y un chaleco táctico desconociendo si portaba placas. No, y en sus manos mantenía un arma larga, que yo pude distinguir que era una escopeta. No recuerdo si esta persona iba encapuchada. También me percaté que se intentó posicionar para efectuar un disparo. Sin embargo, como la camioneta iba rápido y realizando maniobras bruscas, no pudo mantenerse en posición y cayó en el pick-up. Al pasar la camioneta escuché un disparo, pero fue realizado más atrás, por lo que no pudo ver quién realizó esto. Luego, su señoría, tenemos la declaración, la misma declaración, su señoría, dice, además vi pasar un vehículo de carabineros que al parecer iba en persecución de esta camioneta. Pudimos ver en el video que era un vehículo de carabineros blindado quien siguió a esta camioneta, pero no dio alcance. Luego tenemos la declaración de Juan Carlos Hauser Aravena, anexo 119, también funcionario, que en relación al punto dice lo siguiente.
Bueno, estos eran tiro a tiro y ráfagas UCI. Conozco el ruido porque he disparado muchas veces esa subametralladora. Los disparos se escuchaban desde el sector norte. Esto duró varios segundos. Junto al Cabo Delgado nos quedamos en nuestro sector de responsabilidad. El nuestro es ir parado atrás de la cabina del camión donde descubrimos la lona. Esto para tener mayor visión de la ruta. En ese instante vi una camioneta color gris doble cabina que venía a gran velocidad desde el sector norte hacia nosotros, lo que venía esquivando los vehículos de civil estacionados en el lugar. Un vehículo de carabineros trató de cortarle el paso, pero no lo logró, pasando por el lado izquierdo nuestro. Ahí, en mi posición de altura, logré ver la camioneta de vidrios oscuros, percatándome que tenía la luneta fracturada. Ahí vi a una persona que iba en el pick-up de espalda, quien se levanta apuntando un fusil en contra de nosotros. Estoy segura que es un fusil porque conozco este tipo de arma y me atrevería a decir que era una M16. Debido a la maniobra brusca del conductor, este sujeto pierde el equilibrio, continuando con su recorrido, quien además estaba encapuchado y vestía ropa oscura. En ese momento escuché... está ahí nomás es. Después, vamos, su señoría, a la siguiente declaración, en el punto respectivo, de don Carlos Delgado Lobos, que declara anexo 530, 31 de enero del 2022, que señala lo siguiente. Dice, me percaté como unos 200 metros al norte salir una camioneta blanca. No sé qué marca ni modelo, pero salió a gran velocidad hacia el norte. Luego de que se despejara la ruta, seguimos a pie por unos metros y escuché desde el norte sonidos de disparo ráfaga. En ese momento pensé que debíamos curarnos, ya que por mi experiencia esos disparos no eran el armamento nuestro. Después dice, su señoría, lo importante es que en un momento no me percaté de dónde salió específicamente, pero desde el norte venía una camioneta que creo que era gris, similar a la Mazda BT-50 a gran velocidad. El vehículo de carabineros Panhard intentó cruzarse para detenerse, pero no lo logró, por lo cual esta siguió de largo y pasó por el lado mío. Me pude percatar que había una persona en el pick-up, tendida hacia arriba y portaba un armamento largo. No sabría decir si era una escopeta u otro tipo de arma debido a la velocidad con la cual pasó, pero sí pude ver esto porque desde donde yo estaba era más arriba que la altura del pick-up. Recuerdo que en ese momento alcancé a gritarle al sargento Cabello que tuviera cuidado, ya que él estaba afuera del vehículo y la camioneta pasó cerca de él. Inmediatamente seguí la camioneta con la mirada, la cual continuó rápidamente hacia el sur, y cuando iba pasando a la altura del último vehículo del convoy, vi que un infante de marina que estaba en la misma posición mía, pero en otro 450 efectuó un disparo al capot de la camioneta. En ese momento no sabía quién fue, pero después supe que era el cabo Palma. Luego la camioneta no se detuvo y se dio a la fuga. Carabinero intentó seguirle y fue tras ella. Nosotros continuamos hacia el norte, que había una unidad nuestra comprometida, su señoría. Luego tenemos la declaración de don Ricardo Mendoza Valenzuela, carabinero, que declara el 27 de noviembre del 2021, anexo 75. Y que en lo particular, su señoría, con lo pertinente, dice lo siguiente. Estuvimos entre 5 a 10 minutos detenidos y luego Barrabás me indicó que avanzáramos, por ende nos pusimos en marcha. En ese momento, de manera sorpresiva, aparece desde el norte una camioneta gris, doble cabina, con su placa patente delantera doblada, que avanzaba a gran velocidad. Por este motivo intuí que estaba involucrado en el enfrentamiento, teniendo la intención de detenerla, pero no alcanzamos, ya que se metió por el costado del camino y se dio la fuga hacia el sur, por lo que rápidamente nos dimos la vuelta y comenzamos la persecución, manteniéndole la vista a distancia, hasta que en un momento viró hacia la izquierda, es decir, hacia el oriente por un camino de ripio, intentando seguirla, pero la perdimos de vista. Solo veíamos la huella reciente en el camino y el polvo que había levantado al pasar. Avanzamos como 2 o 3 kilómetros aproximadamente y decidimos volver, ya que no la teníamos a la vista. Andábamos solos y además se nos había soltado el tubo de escape. Y cuando íbamos de regreso vimos que se nos había caído, por lo cual lo tomamos y subimos al vehículo, volviendo a la ruta y continuando hacia norte. Respecto al horario de esta situación, debo decir que a las 16:15 horas tengo el registro de un comunicado que envié por WhatsApp a la central, en el cual le informé respecto de la camioneta gris NP 300, su señoría, que habíamos seguido. En ese momento ya íbamos de vuelta por la ruta al norte.
Declaración del 13 de diciembre del 2021, anexo 79, de don Marcelo Salgado y Nostroza. Él es, su señoría, funcionario de Carabinero, me parece. Déjenme revisar. Sí, funcionario de Carabinero, su señoría. Y que respecto del punto en cuestión dice, esto fue unos 400 metros del cruce Colo-Colo hacia el sur. Cuando íbamos unos 70 metros del cruce antes señalado, observamos una camioneta que venía a alta velocidad en sentido contrario, por lo que me cambié a su pista para que éste redujera su velocidad. Sin embargo, él también se cambió de pista, pasando por el costado derecho nuestro, por la berma. En ese momento hice un viraje en U para seguirlo, pero como nuestro vehículo era más pesado, la camioneta nos sacó más distancia, ingresando a los minutos por un camino lateral, donde está la posta de Antiquina, razón por la cual lo perdimos. Incluso en esta persecución se nos cayó el silenciador del escape, por lo que decidimos regresar. Quiero hacer presente que la camioneta era de color gris, marca Nissan, modelo NP300, con pisadera, llantas y barra en el techo, además de impactos balísticos en el costado derecho que alcancé a ver y su patente delantera doblada. No logré visualizar a algún ocupante. A su pregunta respecto de dónde venía la camioneta, puedo asegurar que esta venía por la ruta desde el norte, es decir, del lugar donde estaba sucediendo el conflicto. No ingresó por un camino lateral del cruce Colo-Colo, ya que nosotros teníamos a la vista esos caminos. Y ahora, su señoría, viene la declaración del infante de Marina, don Pedro Palma, declara el 31 de enero del 2022, anexo 138. Él es la persona que le dispara a esta camioneta. Y en lo pertinente, dice lo siguiente. Dice, posterior a lo escuchado y estando en dirección norte, habían bastantes vehículos en dirección a Tirúa, divisando una camioneta entre color blanco y gris, que evade el carro de carabineros y el MOWAC del ejército, la cual tenía la puerta del conductor entresuelta y destruida, y su interior se veía personal sospechoso. Esto debido a su ocupante evadieron el control de carabineros. Además, esta tenía vidrios polarizados, la cual venía por mi costado izquierdo, cada vez a una mayor velocidad, lugar donde había parte del personal de infantería de marina desplegado en la ruta, por la cual ejecuté un disparo disuasivo al capot del móvil con el objeto de detener su marcha, teniendo certeza que le di a este. Tras esto, la camioneta salió, tras esta camioneta salió en su persecución el carro de carabineros, por lo cual, pese a que seguía la camioneta con la vista, los civiles del sector comenzaron a lanzar piedras, por lo que debí cambiar de posición, cubriendo mi... Hasta ahí no, su señoría, es lo relevante. Luego tenemos la declaración policial del anexo 140 de 14 de marzo del 2022 de don Francisco Aburto Briceño, su señoría. Él es funcionario de la Armada y en lo pertinente señala que nosotros íbamos por la pista que va de sur a norte y en un momento un vehículo civil que venía de norte a sur se quedó parado al lado de nosotros, por lo que ambas pistas quedaron bloqueadas. En ese instante apareció desde el norte una camioneta color claro. Puede haber sido blanca o gris claro, era un modelo alto, no pude reconocer cuál, parecida a una BT-50. Esta venía a gran velocidad, como entre 70 a 90 kilómetros. Yo iba mirando hacia el sur y el cabo Mora en un momento me hizo una seña para que mirara hacia el norte y ahí recién vi la camioneta. Venía por la berma a la pista del sentido sur, ya como a 100 metros de mí aproximadamente. Yo me subí como a un alto que está al lado de la berma y cuando venía cerca como que se me tiró encima, por lo cual yo salté para que no me atropellara. Inmediatamente la apunté para observarla, pero no me fijé que hubiera alguien dentro o en el pick-up. Previamente escuché un disparo que le habría efectuado el cabo Palma al capot de esta camioneta, ya que esta se dirigía directo a mí. Seguidamente un vehículo de carabineros salió detrás de esta camioneta para seguir. Su señoría, hemos revisado entonces, a la luz de la evidencia que se presentó ayer por el Ministerio Público, que esta camioneta, al parecer, no estaba en el sitio del suceso, sino que más bien momentos antes había tratado de evadir
controles policiales, intentando lastimar o agredir a funcionarios policiales. Lo relevante de esto no es el mero relato, sino es la evidencia. Como todos están contestes en el color, características, marca, modelo, su señoría, y además de eso, relevante, la declaración de un carabinero. La placa patente estaba chueca. Esto el Ministerio Público lo sabía, su señoría. Esto no es nuevo. Lo sabía. Todas esas características se condicen con la camioneta periciada del señor Ditier Lingüecura. No es verdad lo que dice ese señor. Ese señor falta a la verdad. Miente. Su señoría, con todas sus letras, miente. Su señoría, llevamos ya 1 hora 46 minutos. Me faltan algunas cosas para terminar el capítulo del resultado y después iría al vínculo causal y después me quedan otros capítulos. Si podemos hacer un receso de 20 minutos, su señoría. Bien, señor defensor, veo que está usted analizando el tipo penal correspondiente. Me dice que después viene con el nexo causal y otros capítulos. Para tener una idea, tal como se lo consulté ayer, ¿cuántos capítulos más tiene? Tengo, después del vínculo causal, su señoría, viene un capítulo respecto a necesidad de cautela que es más o menos extenso, porque en la necesidad de cautela, su señoría, vamos a incorporar antecedentes, pero además de eso, vamos a, dado que uno de los criterios, si su señoría tuviera establecido en la letra A y B, uno de los criterios para establecer la prisión preventiva dice relación con el quantum de la pena asociada al delito, viene un capítulo respecto de una recalificación en 2 tipos penales distintos, con abundante jurisprudencia, abundante doctrina, su señoría. Después de eso, además, me hago cargo de lo dicho por mi colega del Instituto de Derecho Humano, que es un capítulo muy especial que tenemos reservado también para dar cuenta de por qué la información que se ventiló ayer no es correcta. Es muy grave que se ventile ese tipo de información que no es correcta. Entonces me queda, no sé su señoría cuánto me queda. Ya, pero me da una idea de su planificación. Bien, son prácticamente 10 minutos para las 5. Hacemos un receso entonces de... Para las 6. Perdón, para las 6. 15 minutos a partir de este minuto. Gracias, su señoría.